Se oye. Gracias. Ok. Bueno, vimos las premisas generales, vimos las premisas operativas también. ¿De acuerdo? Son propias de cada proyecto. Cada proyecto va a tener su premisa, una premisa más importante que otra, por supuesto. ¿De acuerdo? Ok. Además de eso, yo quisiera agregar que hay una premisa de alta sensibilidad para cada proyecto. ¿Ok? Premisas que son importantes. O sea, hay algunas que podemos tomar y otras que no, pero hay unas que necesariamente tienen que estar ahí. ¿Ok? En el caso, veamos a ver qué nos trae la ley. En los proyectos agrícolas. En los proyectos agrícolas es fundamental el rendimiento por hectárea. ¿Ok? Por supuesto que hay número de hectáreas trabajadas, pero el rendimiento por hectárea es lo que nos va a decir la productividad de ese mundo, la productividad de esa finca, la productividad de esa empresa, que es el rendimiento por hectárea. ¿Okay? Y yo creo que no solamente aquí en el caso de las agrícolas, así en todas el rendimiento tiene que ser fundamental. ¿De acuerdo? En los proyectos industriales, el consumo de combustible, por caso. Y más si el consumo de combustible va a ser en términos de moneda internacional, en términos de precios internacionales. ¿No es cierto? Porque es muy distinto trabajar con un diésel o un gas natural que esté subsidiado, que esté regalado, a trabajar con un combustible, así consumir combustible que esté a precios internacionales. Ahí sí las empresas tienen que apretarse y tienen que tratar de mejorar su rendimiento. O del consumo del material más costoso. Por ejemplo, en Bauxilum. Bauxilum es una empresa que procesa la bauxita y la transforma en aluminio. Entonces utiliza 2 toneladas de bauxita para hacer 1 tonelada de aluminio. Y además de eso, tiene que, para extraer la alúmina de esa bauxita, necesita el otro componente importante, es soda cáustica. Soda cáustica que, cuando teníamos nuestra industria petroquímica trabajando, es posible que la soda cáustica fuera un componente nacional que venía de aquí mismo del país. Pero no siempre ha sido así. Y se requiere, para hacer 1 tonelada de alúmina, se requieren al menos 80, al menos no, como máximo, 80 toneladas, 80 litros de soda cáustica para procesar 1 tonelada de alúmina. Lo lógico sería trabajar con 50 litros. Pero si nos excedemos y nos vamos de 50, 60, 70, ya el proceso se hace más difícil, se hace más costoso el proceso y puede poner en peligro la rentabilidad de un proyecto. Entonces, aun cuando, lo que quiero decir, aun cuando es la materia prima número 1, también pudiera ser que ese elemento, en el caso de la soda cáustica, en el caso de Bauxilum, pudiera ser importante, pudiera ser esencial, pudiera ser estratégico en su manejo, ¿no es cierto? Para que la empresa sea rentable. En el caso de los proyectos de emprendimiento, tenemos que tener muy claro cuál es la producción o venta diaria. O sea, no es lo mismo trabajar con 5 hamburguesas, como decíamos hace un momento, de que planificar, y debemos trabajar con al menos 20 hamburguesas diarias. Porque para trabajar con 5 hamburguesas, nosotros para compensar, no así los ingresos, tenemos que vender esas hamburguesas a un precio muchísimo más alto. Entonces, la combinación de producción y precios va a ser importante. Tanto en las hamburguesas como en las pizzas, como si vamos a trabajar con textiles, con
dulce va a ser lo mismo. Tenemos que considerar precio y producción, nivel de producción, nivel de precio. ¿Okay? Esos son variables que tenemos que manejar. Tenemos que identificar en nuestro proyecto cuál es la variable que es más sensible o el grupo de variables que son más sensibles o que van a tener mayor impacto en los resultados. ¿De acuerdo? Veamos acá. Tenemos delante de premisas. Hemos estado hablando de premisas. Y hemos dicho que premisas y flujo de caja concurren a la elaboración del flujo de caja. ¿Qué quisiera yo? Yo quisiera que si vamos a preparar un flujo de caja de una empresa, si nuestro proyecto va a contener un flujo de caja, nosotros debemos decíamos que tenemos que identificar las premisas y las premisas debemos colocarlas en una hoja de cálculo aparte. Las premisas deben estar en una hoja de cálculo aparte. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a tener una hoja de cálculo para la premisa y una hoja de cálculo para el flujo de caja. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, dicho esto, seguimos en adelante. Colocar la premisa en una hoja de cálculo separada dentro del flujo de caja de la empresa. Aquí tenemos nuestra hoja de premisas, ¿no es cierto? Aquí arriba dice premisa. Este es un proyecto, ¿no? Así que tiene una vida útil, vamos a llamarlo vida útil, no. Tenemos un horizonte para nuestro flujo de caja desde julio a diciembre de este año. ¿No? Así, ok. Entonces nosotros vamos a listar acá las premisas generales mes por mes. Mira, salario mínimo, 3 millones, 3 millones, 3 millones, lo que fuera, ¿no? Así, 10 dólares, 10 dólares, 10 dólares. Ok. Tenemos que listarlo mes a mes. De la misma manera, la tasa, el tipo de cambio que vamos a utilizar, si vamos a utilizar un tipo de cambio, si vamos a utilizar un precio de venta acá en las operativas, el precio de venta, 5 dólares, 5 dólares, 5 dólares. El costo de la carne, el costo de la carne va a ser 2 dólares, 2 dólares. Okay. Tenemos la oportunidad de poner acá en nuestro Excel, podemos dedicarle una hoja de trabajo a listar todas las premisas con las cuales vayamos a utilizar. ¿Qué ventaja tiene esto? Mira, ponerlo así significa que quien vaya a revisar esto, en este caso el profesor, por supuesto, va a tener aquí, no tiene que buscar en 25 páginas, sino aquí está listado todo lo que importa, lo que es importante para el proyecto. El precio de la carne, el precio de la cebolla, el precio de venta, el número de trabajadores, el salario. Aquí está por renglones. Uno no tiene que revisar y buscar en todas las páginas que ustedes estén elaborando, buscar a cuánto está el kilo de sal. ¿Ok? No. Entonces, aquí debería estar listado todo. Así, lo fundamental para el proyecto. Entonces, esto es en cuanto a eso. Premisa, unos meses, puede ser unos años, se separan las generales de las operativas y se listan mes por mes o año por año. ¿Así? Porque los elementos que tenemos considerado. Ahora vamos al flujo de caja propiamente dicho. Hablamos de las premisas. Esas premisas nos van a servir de fundamento para elaborar nosotros nuestro flujo de caja. ¿Qué componentes tiene el flujo de caja? En primer lugar, vamos a hablar de una disponibilidad inicial. Un primer renglón que va a ser disponibilidad inicial. ¿Así? Disponibilidad inicial para el primero de los periodos, disponibilidad inicial para cada uno de los periodos. Vamos a hablar a continuación, vamos a hablar de la gestión operativa
del proyecto o de nuestra empresa. Y en la gestión operativa vamos a tener unos ingresos operativos producto de las ventas. Así, en principio, vamos a tener, si está trabajando la empresa con 20 productos, vamos a tener ingresos por venta de todos ellos, salvo que valga la pena identificar 1, 2 o 3 distintos proyectos, 2 o 3 distintos productos. Pero lo mejor es, mientras menos líneas utilicemos, mejor. Ingresos operativos son el resultado de las ventas. Desembolsos operativos. Bueno, aquí sí nos podemos abrir a lo más importante. No vamos a poner toda la lista de los desembolsos que tiene la empresa, pero tenemos que hablar de los gastos de personal, tenemos que hablar de los materiales que la empresa está utilizando, insumos, materias primas. Vamos a hablar de los servicios que la empresa está utilizando. Vamos a hablar de los gastos de mantenimiento. ¿Ok? Entonces, dentro del operativo podemos listar también ese grupo de desembolso. Cuando comparemos los ingresos operativos con respecto a los desembolsos operativos, nosotros vamos a tener unos resultados operativos. Y esos resultados operativos, como lo dijimos hace rato, visto desde el punto de vista del flujo de caja, va a ser un superávit o un déficit de recursos líquidos. ¿Es cierto? Nosotros vamos a superar o déficit. También vamos a hablar de una gestión no operativa. ¿Por qué hablamos de una gestión no operativa? Porque es posible que la empresa reciba algún ingreso adicional que no se corresponda con su actividad prioritaria, con su actividad normal, con lo que la empresa está produciendo. ¿Okay? Mira, se vendió una chatarra. A lo mejor eso es un ingreso. La empresa tiene unos apartamentos en tal parte y recibe unos alquileres. También pudiera ser venir acá incluido en esos ingresos no operativos. Pero también hay unos ingresos no operativos, unos desembolsos no operativos, lo que igual no puede producir un resultado no operativo. Dentro de lo no operativo podemos considerar también que si la empresa toma un préstamo, va a figurar como ese ingreso va a figurar en esta lista. Y si pagó ese préstamo o amortizó parcialmente ese préstamo, también lo vamos a tener acá. Y también vamos a tener acá los intereses que surgen por el uso del crédito bancario o el crédito provisto por una institución financiera. Cuando comparamos o cuando tenemos la gestión operativa, sumamos a la gestión operativa, sumamos la gestión no operativa, vamos a tener un superávit, vamos a llamarlo consolidado, que incluye las dos cosas, al final del periodo. Y si vamos acumulando mes a mes, vamos a tener una disponibilidad acumulada. ¿De acuerdo? Entonces, el flujo de caja tiene esta estructura. ¿De acuerdo? Ok. Veamos este flujo de caja en una hoja de Excel. En una hoja de Excel tenemos un flujo de caja que está abierto en las columnas, está abierto mes por mes, año por año si se quiere, ¿no es cierto? En este caso es desde julio de 2021 hasta diciembre de 2021 y tenemos un total, ¿ok? Entonces, arrancamos con una disponibilidad inicial que no sabemos cuánto es. Hay unos ingresos por venta que corresponde a lo operativo, entonces nos da aquí total de ingresos operacionales. Vienen los desembolsos operacionales, materia prima, otros insumos de producción, salario, personal, operaciones, otros gastos de personal, operaciones, salario personal administrativo y de venta, otros gastos de personal administrativo y de venta, arrendamiento de equipo, gastos de administración. ¿Ok? Esos son los renglones que consideramos. ¿Ok? Mientras, o sea, vamos a tener ahí los necesarios. ¿Ok? Entonces, porque a lo mejor cada uno de estos se va a calcular de una manera distinta. ¿Ok? Entonces vamos a tener ese total de desembolsos operacionales. La confrontación de los ingresos operacionales y los desembolsos operacionales nos va a dar un superávit o un déficit en operaciones. Y lo vamos a colocar acá. Vamos entonces a registrar a continuación lo no operativo. Otros ingresos
y otros desembolsos que pueda tener la empresa. ¿De acuerdo? Y entonces, además de eso, vamos a vamos a ver si me ayuda aquí esto, un superávit del periodo y vamos a tener un superávit déficit acumulado. ¿Ok? Entonces, superávit o déficit del periodo y superávit o déficit acumulado. Lo que está en amarillo. Lo que está en amarillo es importante. Ok, vamos un momentico aquí a echar para atrás esta lámina. Ok. Esto que tenemos acá, por ejemplo, salario personal operaciones. El salario del personal operaciones, ¿de qué va a depender? Va a depender del número de trabajadores y el salario promedio que se le quiera pagar a cada trabajador. ¿Qué no quiero yo? Yo no quiero que la cantidad que aparezca aquí sea una cantidad metida a dedo y que diga $50,000. Yo lo que quiero es que aquí en salario personal operaciones aparezca el resultado de una operación que ustedes hicieron tomando en consideración la hoja de cálculo que tiene la premisa. Porque la hoja de cálculo que tiene la premisa tiene el número de trabajadores y el salario promedio. Aquí vamos a tener el resultado de esas celdas que están en premisa, el resultado de esa multiplicación. ¿De acuerdo? No un número acá metido a dedo. Entonces, en la medida en que nosotros podamos hacer eso, lo vamos a tener acá. Los montos por cada concepto deben ser expresados, siempre que sea posible, con base en una fórmula que tome la información contenida en la premisa. Tienes una fila que te dice en el mes tal, el salario mínimo o el salario mínimo es tal, la empresa paga 3 salarios mínimos, entonces el salario mínimo multiplicado por 3 y vamos haciendo la fórmula, la formulita, y lo multiplicamos por el número de trabajadores. Y lo que va a aparecer acá en esta hoja va a ser eso, y no el numerito resultante, sino va a aparecer la fórmula y el resultado. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo está entendido? Profe, yo tengo una sola duda. Ajá, adelante. ¿Podemos incluir también una tabla con todos los salarios, el promedio, y saber que de ahí se hace la referencia para que no quede como un cálculo solo de una celda? También puede ser, tú vas a tener el salario promedio, tú vas a trabajar con un salario promedio, ¿no? ¿Sí? Y ese salario promedio es el resultado de que el trabajador 1 tiene un salario, el 2 tiene otro, el 3 tiene... Entonces tú hallas tu promedio. Pero vas a trabajar con la filita aquella que dice el salario promedio. Es lo que yo creo que tú vas a hacer, ¿no? Sí, profe, así mismo. Ok. Vale, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cosa? Ok. Bueno, entonces se trata de eso. ¿Ok? Este sería el flujo de caja. Veamos aquí otra cosa. Ajá. Tenemos un ingreso, estamos preparando un flujo de caja, no lo abrimos mes por mes, está consolidado y nos dice que los ingresos fueron de 16,000. No relaciona cuánto fueron los salarios, los gastos de personal, la materia prima, los servicios y los otros desembolsos. Entonces, en total nos da los desembolsos, nos da 12,600. Tenemos ingresos 16,000 y 12,600 de desembolso. Tenemos un superávit operativo de 3,400. Eso, si lo vemos desde el punto de vista, no lo abrimos por mes. Mira, podríamos decir que esto está perfectamente, esto está bien, no tenemos observaciones contra esto.
¿Estamos conformes con ese resultado? ¿Estamos conformes con lo que tenemos delante? Sí, profe. Entonces, de esta forma tenemos que hacer nuestro flujo de caja en el proyecto, ¿no? ¿Cómo? De esta forma, De esta forma hacemos el cuadrito dentro del proyecto, ¿no? O sea, como que lo general del cuadro anterior. del cuadro anterior. Exactamente. Algo con respecto a esto, con lo que tenemos en esta lámina, esta última lámina. Profe, una pregunta. Sí, Este flujo de caja que vamos a hacer para el proyecto, ¿cuándo lo debemos entregar? ajá, el flujo de caja para el proyecto. Mira, estamos hablando, yo no tengo la memoria tan buena, ¿no? Pero sí estamos hablando de aquí tenemos 15 semanas del semestre. Ponle tú que sea semana 11, 12, 13, 14, por allá. Ok, gracias, profe. Las últimas semanas, dentro de las últimas 3, 4 semanas. Estamos considerando ingresos por 16.000 y estamos considerando desembolsos por 12.600. Aparentemente tenemos un superávit operativo de 3.400. ¿Estará bien esto? ¿Ninguna observación? ¿Todo está bien? ¿Lo aprobamos? Levantemos la mano. Bueno, creo que estamos ganando poquito en este caso. Ah, ok. Está bien. Bueno, vamos a ver qué no consideran. Ok. Esto, aquí dice que son 16.000 y aquí dice que son 12.600 y tenemos 3.400. Ok. Pensemos por un momento en un proceso productivo. Lo que vamos a vender hoy, ¿cuándo tenemos que elaborarlo? Hoy mismo, lo que vamos a vender hoy. Lo elaboramos hoy, lo elaboramos mañana, tuvimos que elaborarlo antes. ¿Qué creen ustedes? Ok. ¿A dónde quiero llegar yo? Yo lo que quiero llegar es que, si bien esto nos muestra un superávit operativo de 3.400, cuando lo abrimos por meses, oye, pudiera haber algo que no está, que no tenemos, o sea, que no lo tratamos bien, vamos a llamarlo así. No es que esto se modifique, sino que no lo tratamos bien. Por ejemplo, estamos hablando de 3 meses, ¿no? Así, y en esos 3 meses, nuestros ingresos fueron de 16.000, nuestros desembolsos fueron por 12.600, lo que tenemos estimado, ¿no? 16.000, 12.600, y tenemos un superávit operativo de 3.400. Sin embargo, mira, nosotros lo que para vender hoy es necesario, para vender algo hoy, es necesario que lo hayamos producido con antelación. Existe un desfase entre nuestras ventas contra el proceso productivo. Es posible que se haya tomado un mes, por ejemplo. Y entonces nosotros tuvimos que pagar los salarios de un mes, el gasto de personal de un mes, que tuvimos, como vimos, como vimos hace un momento, hace el miércoles, que estuvimos viendo que teníamos que desembolsar un cierto dinero para poder traer la materia prima, y eso nos llevó, creo que la cuenta aquella fue de 115 días. 115 días es un capital de trabajo que necesitábamos tener, ¿no? Así, para poder vender hoy.
allá. Así. Pero aquí a lo mejor necesitamos, para poder vender hoy, al menos necesitábamos 4.200 aquí arriba, para que esto no cerrara en cero. Teníamos que tener una cierta disponibilidad, teníamos que tener un cierto capital, porque las ventas y el proceso productivo, las ventas y cobranza, en comparación con el proceso productivo, están desfasados. Nosotros tenemos que pagarle al personal y todavía no hemos vendido nada. No hemos cobrado el producto de la venta. Y así con la materia prima, con cualquiera de ellos. ¿Se entiende? ¿Me explico lo que estoy tratando de presentar? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Doy por sentado que todo el mundo lo tiene claro. Profe, disculpe, yo tengo una duda. Ajá. Porque entonces el error en este caso es que no se hizo un aporte inicial, porque cualquier negocio podría empezar de esta manera. Exactamente. No hubo un aporte inicial. Tenemos que considerar que existe un desfase entre producción y venta. ¿De acuerdo? Entonces, una de las preguntas pudiera ser, mire, calcúleme la disponibilidad inicial de este negocio. ¿Ok? Claro, ustedes lo que vieron fue la lámina anterior, no vieron acá, ok. Pero, mira, esto es, ¿ok? Consideremos esto que llamamos disponibilidad inicial. ¿Ok? La moraleja de esta laminita es, consideremos que hay un desfase entre producción y venta. ¿De acuerdo? Desfase que no hay financiamiento para este primer mes y es necesario cubrirlo. ¿Ok? Entonces, mira, ¿cómo lo resolvemos? Que alguien aporte una disponibilidad inicial. Los socios tienen que poner 4.200. ¿De acuerdo? Y de esta manera se resuelve el problema. Ok. Abandonamos acá y vamos para nuestra tercera media hora para presentar este ejercicio que yo creo que ya ustedes lo pudieron haber visto porque está en módulo 7. Lo subimos a módulo 7 esta mañana. Me salgo de aquí y vamos para allá, ¿sí? Gracias.